¿Sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Sanotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es Inteligencia Artificial Generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación. Dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. ¡Te esperamos! Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento. Y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la temática Capítulo 1, conversando con el experto en bioética. Es un gusto presentar a nuestro experto, doctor Diego Hurtado, médico gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial, columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en reconocimiento a su carrera profesional. Doctor Diego, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Ay, Sandra, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a ti por apoyarme en el acompañamiento desde lo técnico. Al ingeniero Fernando Quijano, un saludo muy especial. Muchas gracias a ti por apoyarnos en todos estos temas de la infraestructura tecnológica. Muy amables a Positiva Compañía de Seguros por el acompañamiento, por el apoyo, por creer en estos temas de la ética y las humanidades que son tan importantes. Llevamos tantos años gestionando los riesgos laborales desde aspectos meramente técnicos que, bueno, ARL Positiva ha querido a incluir la pieza que faltaba y era precisamente la de ese factor humano, ese factor de la ética y el humanismo abandonado por la historia, pero que acá pues en estas actividades las estamos retomando. Entonces, bueno, ¿qué te parece entonces, mi querida Sandra, si comenzamos con el sondeo inicial? ¿Qué opinas? Perfecto, doctor Diego. Entonces, antes de comenzar, realizaremos un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión. Les pedimos que participen activamente respondiendo a las preguntas que aparecerán en pantalla. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la habilidad más necesaria en el trabajo?
A, normas claras, B, capacidad técnica, C, pensamiento crítico, D, fortaleza psicosocial. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Cuál es la habilidad más necesaria en el trabajo? A, normas claras, 7%, B, capacidad técnica, 13%, C, pensamiento crítico, 47%, D, fortaleza psicosocial, 33%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la clave para la implementación de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, ser un buen líder en seguridad y salud en el trabajo. B, el ritual. C, cumplir las normas. D, la matriz de peligros. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Cuál es la clave para la implementación de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, ser un buen líder en seguridad y salud en el trabajo, 59%. B, el ritual, 0%. C, cumplir las normas, 35%. D, la matriz de peligro, 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el resultado de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, 0 accidentes. B, mayores inversiones. C, lograr la integridad. D, gastar más dinero. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el resultado de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, 0 accidentes, 17%. B, mayores inversiones, 0%. C, lograr la integridad, 83%. D, gastar más dinero, 0%. Doctor Diego, damos paso a su intervención en esta sesión educativa. Bienvenido. Ay, gracias, Sandra. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí tenemos mucho por trabajar con base a este sondeo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Para mí es un placer, es un honor estar acá con ustedes en esta acción educativa de la comunidad de habilidades humanas, en donde, acuérdense, ¿cuál es el objetivo de esta comunidad? El objetivo es importante los aspectos técnicos, es importante saber hacer una medición ambiental, es importante hacer un buen análisis de un trabajo en alturas, es importante evaluar un puesto de trabajo, es importante lo osteomuscular, es importante todo eso. Sin embargo, detrás de todo eso hay un ser humano temeroso, que tiene miedos, que tiene angustias, que tiene preocupaciones. Y ese ser humano, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona ser humano? ¿Cómo se gestiona ser un humano? Entonces vamos a la empresa a gestionar la seguridad, pero sin haber gestionado la humanidad de la gente. No le gestionamos la humanidad a la gente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en esta clase. Vamos a estar 2 horitas, 2 horas deliciosas. Vamos a ver un video y voy a irlos llevando de menos a más para que al final entendamos por qué es importante gestionar lo humano, ¿cierto? Y por eso se llama Conversando con el Experto. Aquí vamos a tener ese espacio de 2 horas en donde estaremos acá muy prestos pues como a acompañarlos y a que terminemos la sesión con un tema muy importante y es, ya entiendo lo que significa ser humano y eso no lo estoy haciendo en mi empresa, eso no lo estoy gestionando en mi empresa. Y como no lo estoy gestionando en mi empresa, entonces ya voy a ir a hacerlo y ya tengo algunas herramientas para comenzar a hacerlo. Porque lamentablemente, mis queridos colegas en SST, la gente está yendo a trabajar con mucho miedo y eso no nos permite muchas veces poder entender qué hay que hacer por nuestros trabajadores. Creemos saberlo, creemos que con solo hacer un cruce de variables en nuestras condiciones sociodemográficas, en nuestras condiciones de salud, y creemos que con solo eso ya sabemos qué hacer, y la verdad es que estamos un poco lejanos de eso. Entonces, si yo fuera a comenzar esta charla con una frase, la comenzaría con esta: la ética nos enseña a vivir y a trabajar bien. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Cuando usted entienda que usted tiene que educarse en aprender a vivir bien,
ya todo va a empezar a tener sentido, todo va a empezar a cuadrar, todo va a empezar a coordinarse mejor, todo va a empezar a entenderse mejor, porque definitivamente cuando uno como ser humano entiende lo frágil que somos como humanos, ahí empezamos a decir, con razón no logro los resultados que quiero. Con razón se me siguen enfermando, con razón se me sigue accidentando la gente, con razón la gente todavía va con miedo a trabajar a las empresas, miedo de muchas cosas. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta acción educativa. Muy bien, entonces la ética nos enseña a vivir y a trabajar bien. La ética no nos enseña lo que creíamos que nos enseñaba en el colegio. Cuando vimos ética en el colegio, o humanidades, o filosofía, nos hicieron de alguna manera un daño muy grande en las escuelas, en los colegios, porque por ejemplo en mi caso, yo que estudié en un muy buen colegio en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues que es como mi alma mater, digámoslo así, allá hice medicina, allá hice mi primaria, parte de mi primaria, todo mi bachillerato, fui profe de la universidad muchos años, pero la universidad, aunque es una excelente universidad, no enseñaba cómo se debería enseñar la filosofía y las humanidades. Y era que, no sé si les pasaba a ustedes, nos enseñaban a ver la filosofía como un tema memorístico. Diga esta frase a quién corresponde, ¿cierto? Platón, ¿qué frases dijo? Aristóteles, ¿qué enseñó? Y entonces era como una cosa memorística ahí. Y entonces, claro, yo fui uno de los que le cogí pereza a la filosofía, qué pereza eso, qué jartera, a mí no me gusta eso me lo hacen aprender de memoria. Y para mí la filosofía toda la vida fue eso, aprenderme lo que dijeron unos pensadores por allá griegos en el siglo III, IV antes de Cristo, y eso no tiene ninguna utilidad de hoy. Pero ya tuve que haber pasado por una maestría en bioética y tener más de 40 años para empezar a entender realmente qué era lo que querían enseñar y cómo eso yo lo estoy llevando al mundo empresarial, al mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, considero que esta actividad educativa va a ser muy exitosa por eso, porque te voy a unir los aspectos de la medicina. Ustedes saben que yo soy médico, como ya Sandra se los comentó en mi presentación. Soy gerente en seguridad y salud en el trabajo, entonces lo voy a incorporar la medicina con los aspectos de la SST, pero también soy magíster en bioética, o sea, vamos a hablar sobre los aspectos éticos y del humanismo. Entonces vamos a hacer esa simbiosis en estas 2 horas que me parece muy, muy importante. Muy bien. Si de pronto alguno de ustedes tiene preguntas que hacer, entonces en el chat pueden hacer las preguntas y pues ahí las iremos contestando con la ayuda de Sandra, iremos como mirando esa parte. Muy bien. Entonces vamos a hablar vamos a comenzar una parte muy importante que es el tema histórico. Si usted quiere ser una buena persona, un buen líder en seguridad y salud en el trabajo, es importante que conozcamos la historia, ¿cierto? Es decir, no podemos aspirar a ser un buen liderazgo en seguridad y salud en el trabajo si no conocemos la historia. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, mis queridos colegas, expertos en seguridad y salud en el trabajo, nos afecta el entendimiento. O sea, el mundo laboral de hoy en día, la forma como vivimos, la forma como trabajamos hoy en día, nos está afectando el juicio para entender bien la seguridad y salud en el trabajo. Eso es fundamental que ustedes lo tengan claro. Entonces, cuando yo hablo aquí de la revolución industrial, cuando yo hablo acá de la revolución industrial a la revolución ética, ¿cierto? Entonces, les estoy queriendo decir eso. Eh, si yo quiero aprender a vivir, primero tengo que conocer varias cosas. La primera que tengo que saber es la historia, ¿cierto? Es la historia. Hay un libro muy interesante de Richard Sennett, un autor que se llama Richard Sennett, y este tiene 2 libros maravillosos. El primer libro se llama Juntos, Juntos, y la carátula es muy bonita de ese libro porque muestra una escena en la que están unos trabajadores por allá de los años 20, creo yo, los años 20, los años 30, que están arreglando como
como una escalera. Y al arreglar esa escalera, ellos trabajan juntos, ¿cierto? Entonces hace muy bonita la alegoría al libro, al capítulo, al tema del libro, de trabajar juntos. Pero lamentablemente, en el mundo de hoy, por ejemplo, no nos han enseñado a trabajar juntos, sino que nos han enseñado a competir contra el otro, ¿cierto? Entonces siempre queremos ganarle al otro, siempre queremos ganarle a mi competencia y no hemos entendido como sociedad que nosotros no vinimos aquí a competir, nosotros venimos acá es a colaborarnos los unos con los otros. Es importante que a todos les vaya muy bien. Entonces, creemos que nuestro estilo de vida, la forma como vivimos actualmente es normal. Hoy en día creemos que salir a comprar a los centros comerciales, vivir comprando cosas, acumulando cosas, comprando cosas innecesarias, aparentarle a los demás todo lo que tú tienes. Creemos que el mundo de hoy es eso, que esa es la vida. O sea, y creemos que la vida es esa. Y eso, la historia moderna se aseguró de que tú creyeras de que la vida se encarga de que tú te la pases toda la vida trabajando para poder salir a mostrar todo lo que ganas y mostrarle a la sociedad lo importante que eres. En ese orden de ideas, entonces, es importante que comprendamos la historia, el contexto histórico. Entonces, si ustedes ven, con la ayuda de la inteligencia artificial, hice esta maquinita, la ratica dentro de la jaulita, corriendo, sin cansancio, perdón, hasta el cansancio más bien, por estas cosas, por dinero, por oro, por compras, por apariencias, ¿cierto? Entonces nos podemos reflejar como en una ratica, ¿cierto? Una ratica que cree ser feliz, porque la sociedad le muestra que tenemos que ser felices, pero realmente lo que pasa es que nos estamos quemando laboralmente, nos estamos quemando en la vida, creyendo de que la vida se trata de estudiar mucho para poder trabajar en una muy buena empresa, que te pague muy bien, que puedas ascender salarialmente y laboralmente en esa organización, para que puedas darle una buena educación a tus hijos, llévalos a un buen colegio. Y yo creo que la vida es un poco más que eso, ¿cierto? Entonces yo creo que eso. Entonces, mi querido ingeniero, mi querida Sandra, vamos entonces a mostrarles un video de unos 3, 4 minuticos en donde vamos a mirar ese video, en ese video la ratica. Vamos a mirar qué pasa con esa ratica en nuestra historia. Vamos, ingeniero, entonces con ese video, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, ingeniero. Entonces, claro, es importante, entonces, claro, es muy importante que analicemos ese video. Entonces, miren, un ratoncito, como cualquiera, que va a su trabajo, entonces escoge el metro, los tumultos del metro, o los tumultos del Transmilenio, o del mío, o de la ciudad en la que esté, el tráfico. Y siempre por todas partes dice happiness, felicidad, felicidad. O sea, tenemos que ser felices como un imperativo a que tenemos que ser felices. Y esa felicidad, entonces mire que el ratoncito la busca a través de diferentes cosas. Primero, se compra un celular, después se compra un televisor, después se compra un carro, después se refugia en el licor, después se quema y entonces se da cuenta de que tiene que ir al médico y allá busca la felicidad en una pastilla, adquiere esa felicidad, vuela por los aires, todo se pone bonito, de colores, pero se acaba el medicamento, la dosis, vuelve a la realidad, cae, pasan días, nadie lo mira, pasan varios día, noche, como 2 o 3 días pasan ahí en ese momento, y después aparece el dinero, y entonces tú sales a buscar ese dinero y quedas esclavizado trabajando de por vida, creyendo ser feliz, porque tomaste el billete de $100 y entonces ya tú crees que eres feliz porque ya lograste esa felicidad que la sociedad quería que cogieras. Entonces miren que el video es crudo, es un video crudo, es un video duro, es un video fuerte que la verdad nos pone a pensar, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo como en esa carrera
de trabajar, de buscar ser feliz, ser feliz en las cosas ajenas, en el dinero ajeno, eres feliz solo cuando te cases, eres feliz solo cuando tengas tu casa, serás feliz solo cuando te jubiles, serás feliz cuando te mueras, ¿cierto? Entonces como que nos la pasamos en ese mundo y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿será que es definitivamente la única forma que tenemos de vivir? ¿Será que estamos embebidos en eso y esa es la vida y tenemos que seguir viviendo? Entonces ahí es donde empezamos como a hacer el punto de partida en esta conversación, de conversando con el experto en bioética, porque entonces, bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es lo fácil? ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es continuar viviendo como seguimos viviendo, ¿cierto? Ah, usted quiere seguir viviendo así, sufriendo porque no me aumentaron el salario, sufriendo porque a su compañero le ascendieron, a usted no, sufriendo porque no le alcanza el dinero para pagar todo lo que tiene que pagar, sufriendo porque no lo despidan. Y se va consolidando, como lo dicen diferentes autores, una sociedad del miedo. Vamos instaurando y desarrollando una sociedad del miedo. ¿Qué es esa sociedad del miedo? Es esa sociedad en la que, por ejemplo, hay un libro que se llama La sociedad del miedo, de Hans Bude, un alemán, en donde él indica ahí cómo la sociedad nos va embebiendo y nos hace creer que el mundo es que el mundo es realmente lo que vivimos actualmente. Que aunque es una realidad, pero nosotros alimentamos esa realidad viviendo de la manera como todos viven. Entonces, Hans Bude, o por ejemplo, coreano, Byung-Chul Han, también tiene, por ejemplo, otro libro que se llama La sociedad del cansancio. Entonces, miren, la sociedad del miedo, la sociedad del cansancio. Hay otro filósofo polaco que se llama Zygmunt Bauman, ya falleció hace un poco, y Zygmunt Bauman establece, por ejemplo, todo el tema de la sociedad líquida, ¿cierto? Vida líquida, amor líquido, eh, trabajo líquido, todo lo líquido, o sea, lo líquido que lo que se le pasa a uno por los dedos y no te das cuenta, no lo puedes agarrar porque se te va por entre los dedos. Entonces, él ideó ese concepto. Otro autor, como por ejemplo Gil Lipovetsky, que la llama la era del vacío. Entonces, ella Lipovetsky habla de la era del vacío, de cómo vivimos en un mundo de eterno vacío, en donde por mucho que hacemos, nos seguimos sintiendo vacíos. Por eso lo que le pasaba a la ratica, buscaba felicidades permanentes, pero las lograba, pero al ratico quería buscar otra felicidad y otra felicidad porque no se sentía lleno, no se sentía pleno. Muy bien, entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? De la pregunta es que, bueno, listo. Entonces usted, Diego, nos está diciendo que la sociedad nos quiere hacer creer que la vida es la que estamos viviendo actualmente y que está bien. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esa forma de vida que tenemos actualmente nos está llevando a romper nuestras leyes naturales y planetarias. O sea, estamos rompiendo nuestras leyes naturales humanas y planetarias. Eso es un aspecto muy importante que tenemos que entender. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? En la sociedad en la que vivimos actualmente, creemos que es importante mantener elevando nuestra dopamina, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una sustancia que se llama dopamina y esa dopamina es una sustancia cerebral. Esa sustancia dopamina es la que hace que tú quieras siempre buscar satisfacción, ¿cierto? La dopamina te lleva a que busques satisfacción de manera permanente. ¿Y dónde buscamos satisfacción permanente? Por ejemplo, en cuando tú coges tu celular y empiezas a hacer esto. Cuando tú empiezas a hacer esto con tu celular, a buscar reels, a buscar redes sociales, a consumir contenido, ese consumo de contenido es tu cerebro que te está diciendo, dame emociones, dame más emociones y dame recompensas. Cuando tú haces cada vez así, te genera una ansiedad, pero te genera una micro recompensa porque viste ese video y después quieres buscar otra y lo viste, entonces te genera dopamina, busca más, busca más, busca más, busca más reels y por eso no sé si te ha pasado que pasas mucho tiempo, muchas horas en las redes sociales, consumiendo redes sociales y realmente no terminas diciendo,
todo lo que gasté de tiempo y no hice nada. O sea, entonces te sientes vacío. Entonces, eso es lo curioso de la dopamina, que la dopamina te busca ir al centro comercial a comprar cosas y cuando sales de un centro comercial, de una tienda y compras eso, experimentas una gran felicidad. Experimentas una gran felicidad. Pero esa felicidad te dura muy poco, ¿cierto? Te dura muy poco. Y cuando ya se te empieza a caer el nivel de dopamina, o sea, esa felicidad inmediata que sentiste, ya empiezas a sentir que quieres comprar otra cosa más, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está pasando con nosotros y eso te está pasando a ti, líder en seguridad salud del trabajo, líder en gestión del talento humano, o líder en empresarial o gerente de la empresa, o la persona que tú seas y que tú hagas. A pesar de tu cargo valioso que tienes, tú estás viviendo igual que yo, igual que todos, buscando dopamina de manera permanente, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, algo está mal, algo está mal, algo no me cuadra. O sea, yo no puedo creer que Dios o en el que usted crea nos haya creado simplemente para eso, para consumir contenido. Pues yo no creo que eso sea posible. Y entonces en ese orden de ideas, entonces decimos, bueno, entonces estamos rompiendo nuestros principios naturales, ¿cierto? Estamos rompiendo esos principios y uno de esos principios es creer que tenemos que ser felices todo el tiempo. Ya. O sea, estamos elevando mucho nuestra dopamina. Ya voy entendiendo cosas. Pero no solo eso. Imagínense, queridos colegas, que nos estamos volviendo adictivos a esa dopamina. Entonces, claro, buscamos recompensas permanentes, ¿cierto? O sea, no queremos hacer cosas a largo plazo. No era como antes que le decían a uno los papás, bueno, mijo, si usted quiere cumplir esa meta, usted tiene que trabajar todos los días por ella y por allá en 2 o 3 años, cuando haya luchado mucho, allá va a lograr esa meta. En el mundo de hoy no. En el mundo de hoy queremos todo ya. Queremos la recompensa ya, queremos todo ya, queremos el principio ya. Y entonces en ese orden de ideas, listo, entonces sigamos viviendo como estamos viviendo. Listo. Otro de los principios naturales que estamos rompiendo con nuestra actual forma de vivir es el tema del ritmo circadiano. O sea, estamos rompiendo ese principio natural que para mí es uno de los más importantes ritmos que tenemos naturales y que estamos rompiendo completamente en el mundo de hoy. Entonces te voy a contar de qué se trata ese ritmo circadiano. Resulta que nosotros actualmente o genéticamente tenemos en nuestra anatomía, nuestro cerebro y tenemos nuestros ojitos. Detrás del ojito tenemos un chismosito que se llama núcleo supraquiasmático. Y ese núcleo supraquiasmático es un órgano que tiene siempre su ojito abierto y hace que esté siempre sensando qué tanta luz tenemos en el día a día, ¿cierto? Entonces, eso configura que nuestra biología humana está determinada por seguir unos ciclos, unos ritmos circadianos. Perdón, ese ritmo circadiano indica de que los seres humanos funcionamos de día y descansamos de noche. Ese es el principio natural. Si tú rompes esa regla, te vas a enfermar. O sea, la vida te lo va a cobrar. En conclusión, no deberíamos estar trabajando en la noche. Nadie debería estar en contacto con la luz en la noche, ¿cierto? Porque deberíamos respetar ese principio natural. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Cuando empieza la mañana, el núcleo supraquiasmático sensa luz y inmediatamente le dice al cerebro, despiértese porque ya empezamos el ciclo de día, o sea, el ritmo circadiano de día. Y cuando el cerebro se da cuenta de eso, inmediatamente empieza a producir, a secretar hormonas catabólicas para que tú gastes energía. Entonces empieza a secretar adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina y una cantidad de neurotransmisores que te dan a ti comunicación con todas tus hormonas, con toda tu parte endocrina, con todo tu sistema inmune, con tu sistema digestivo, para que tú empieces a gastar energía, a consumir energía.
Y en ese orden de ideas, cuando tenemos esa situación, el cuerpo está preparado para someterse a esa condición extrema de ejercicio, de pensamiento, de ejercicio, de actividad física, de lo que quieras. O sea, tu cuerpo está preparado para que tú te sometas a todos los retos que tú quieras. Muy bien. Ahora bien, cuando empieza a caer la tarde, ese núcleo supraquiasmático empieza a decirle al cerebro, cerebro, ya se está acabando el día, vamos a entrar en etapa de noche hasta que se oscurece totalmente. Cuando se oscurece totalmente, el núcleo supraquiasmático le dice al cerebro, oiga, ya estamos de noche, ya, a dormir. Entonces, el cerebro, cuando recibe esa señal, dice, ah, listo, entonces cambiemos a fase de noche. Es decir, empecemos a secretar sustancias anabólicas. ¿Qué significan anabólicas? O sea, a restaurar energía, a guardar energía, a sintetizar energía para que tú puedas utilizarla en el día siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, la única posibilidad de tú recuperar energías es en total oscuridad. Es en total oscuridad. Dicho esto, ¿qué pasa? En el mundo de hoy, cuando nos acostamos a dormir, no estamos facilitando esa total oscuridad. Entonces usamos pantallas del celular hasta altas horas de la noche, estamos en el computador hasta altas horas de la noche. El televisor que tenemos al frente tiene un bombillito cuando está apagado, tiene un bombillito prendido. Ese bombillito le dice al núcleo supraquiasmático, estamos de día. Y al lado tuyo tienes un teléfono inalámbrico que tiene otro bombillito que en la noche se alumbra y entonces tu núcleo supraquiasmático dice, ah, estamos de día. Y fuera de eso tienes el piloto de la luz, de la energía de tu habitación, que también tiene un pilotico rojo o amarillo o blanco, y entonces el núcleo supraquiasmático ve en la noche esa lucecita y dice, ah, estamos de día. Entonces, inmediatamente sensa esas luces y el celular al lado que tienes, que también se prende cada ratico con cada notificación, que ilumina toda la habitación, entonces el núcleo supraquiasmático dice, no, no, cerebro, venga, no estamos de noche, estamos de día, vuelva a estado de día, vuelva a gastar energía, deje de sintetizar energía, porque no la vamos a sintetizar porque todavía estamos de día, y entonces tu cerebro empieza a recibir ese mensaje equivocado de que estamos de día, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual tú, cuando te levantas por la mañana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te levantas? Nos levantamos cansados, ¿cierto? Nos levantamos cansados, nos levantamos agotados, decimos, no sé por qué siento de que no descansé lo suficiente, no sé qué está ocurriendo, ¿cierto? Necesito sueño, entonces vamos a trabajar con sueño, no recargados de energía, nos sentimos agotados. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque la sociedad te quiere hacer creer de que tenemos que ser muy eficientes, muy eficaces, de que tenemos que tener mucho compromiso, que tenemos que trabajar día y noche. Y en ese orden de ideas, por tú cumplir ese precepto social, rompes tus principios naturales y empiezas en un bucle, en una cadena de enfermedades de manera permanente. Entonces, miren, esa forma de vivir actual como el ratoncito nos hace afectar nuestro ritmo circadiano. Pero no solo eso, también se nos afecta la vitamina D. Te voy a contar de qué se trata eso. Imagínense que la vitamina D es una vitamina muy importante para tu normal funcionamiento del cuerpo, pero tiene una condición muy especial. La vitamina D solo puede ser sintetizada con los rayos del sol. Cuando nos exponemos al sol de la mañana, que tu cuerpo, tu piel, recibes ese sol penetra la piel, genera unos cambios químicos en tu cuerpo, en la vitamina D, para que pueda ser sintetizada por tu hígado y poder hacer todas las funciones valiosas que hace la vitamina D en tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? Como nos la pasamos trabajando en oficinas, en espacios cerrados, poco salimos al sol porque pues creemos que el sol, pues tenemos el concepto de que el sol es malo, de que nos da cáncer y una cantidad de cosas. Entonces nos la estamos pasando demasiado tiempo por fuera del sol y estamos teniendo déficit de síntesis de vitamina D. Quizás consumimos buena vitamina D, pero no la estamos sintetizando
a través o modulando en su estructura química a través del sol y por tanto la vitamina D no está haciendo las funciones que tiene que hacer. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, queridos colegas, que se hayan hecho exámenes de vitamina D y estén disminuidos los niveles de vitamina D. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un déficit de vitamina D porque antes trabajaba en una empresa en donde era trabajando en una oficina donde no había contacto con el sol de nada. Y entonces, a pesar de yo ser médico, vivía embebido en la sociedad actual en la que tenemos que estar encerrados trabajando día y noche. Y entonces, claro, no tenía buena vitamina D. Entonces, miren cómo el estilo de vida de hoy, el estilo de vida moderno, nos ha llevado realmente a vivir de una manera contraria a nuestra biología, contraria a nuestros principios biológicos, que es lo primero que uno tiene que ir a gestionarle a la gente en la empresa, ¿cierto? Si usted quiere un buen futuro de la salud en el tema laboral, usted lo primero que tiene que hacer es gestionarle la salud a la gente, y la salud se gestiona enseñándole a la gente a vivir bien, o sea, vivir de una manera coherente con su naturaleza. ¿Bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto muy importante es el cortisol elevado. Resulta que nuestro estrés se modula a través de una hormona que se llama cortisol. ¿El cortisol dónde está? En unas glándulas suprarrenales, arribita del riñón, hay como un frijolito grandecito, y ese frijolito secreta cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos a una situación estresante aguda, inmediatamente se secreta cortisol para que tú puedas tener esa energía, esa fuerza de salir corriendo a protegerte. Entonces el cuerpo está muy bien preparado para soportar situaciones estresantes agudas. Es decir, el cuerpo es muy bueno para usted enfrentarse a situaciones estresantes, pero que las pueda resolver rápidamente, ¿cierto? Para que usted las pueda resolver rápidamente. Es decir, en la antigüedad, se nos encontrábamos con un león, listo, salíamos corriendo, se nos aumentaba el cortisol, salíamos corriendo, nos resguardábamos en un árbol y el cortisol volvía a lo normal, ¿cierto? O sea, lo resolviste, ¿cierto? Te encontraste con otro animal feroz, saliste corriendo, se te aumentó el cortisol, saliste corriendo, te escondiste en una cueva, te salvaste y el cortisol volvió a lo normal. O sea, tenemos un patrón muy peculiar de ser muy buenos para resolver problemas ya, ¿cierto? Resuelva los problemas ya, ¿cierto? Usted se estresó, tome una decisión ya. Pero la sociedad actual nos da problemas a muy largo plazo. O sea, nos pone tareas que no se resuelven de inmediato, sino que tú tienes que esperar una cadena de aprobaciones, y esa cadena de aprobaciones te hace que los problemas no se resuelvan de manera rápida, sino que tú tienes que parar 1, 2, 3 días o muchas horas para poder resolver una situación concreta. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que tú comprendas que cuando tú tienes una situación de estrés crónica en donde siempre estás estresado por situaciones que no se pueden resolver rápidamente, eso es un patrón contrario a tu biología. Y si tú te sometes a eso, te vas a enfermar. Tu cuerpo se va a enfermar y tu cuerpo te va a mandar a la cama y te va a decir, no puedes continuar hasta que no resuelvas esto, ¿cierto? Y entonces, conclusión, la gente termina quemada laboralmente en una empresa. La gente termina laboralmente enferma de trabajo, y el problema es que la gente lo manifiesta con enfermedades comunes, ¿cierto? La gente lo manifiesta con enfermedades comunes: hipertensión, hipotiroidismo, infarto agudo del miocardio, problemas de colon, problemas de yeyuno, colitis, gastritis, hipotiroidismos, enfermedades infecciosas a repetición, gripas a cada rato. Y cuando tú empiezas a tener esas situaciones de enfermedad, ¿qué nos dice el mundo de la seguridad en el trabajo? ¿Esas enfermedades son laborales o son comunes? No, esta es común, entonces eso no tiene nada que ver con el trabajo, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes, como líderes en seguridad en el trabajo o gestión humana, tienen que hacer el análisis. Venga, este paciente, Diego, que él me le dio un hipotiroidismo, esa enfermedad tendrá que ver con el trabajo, o podrán algo tener que ver con
con su vida privada, ¿cierto? Al aspectos genéticos o enfermedad hereditaria o porque su familia también tiene la misma enfermedad. O sea, uno como líder en seguridad en el trabajo que gestiona la salud y la seguridad de un trabajador en una empresa, uno tiene que hacer muchos análisis de una enfermedad común que le llegó a un trabajador, ¿cierto? ¿O será que esa enfermedad le dio porque yo en la empresa le estoy generando factores de riesgo que le hacen apartarse a su condición natural? Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo quiero que ustedes piensen en eso realmente. O sea, ¿qué tanto nosotros estamos gestionando la salud de la gente en la empresa a partir de que cumpla con sus principios naturales? Hombre, si yo sé que el ser humano, que mi trabajador necesita tener cortisol agudo y no cortisol crónico, o sea, elevado de manera permanente, entonces, ¿cómo organizo yo el mundo del trabajo de ese trabajador para que se le pueda dar actividades que puedan entregar o resolver rápidamente y no tareas que solo pueda resolver muy tarde o que dependa de una cadena larga de aprobaciones? Porque si tu tarea depende de las aprobaciones de mucha gente, esa persona no puede resolver eso rápido, se le va a mantener el cortisol elevado y voy a generarle una posible enfermedad. ¿Cuál? Cualquiera, la que él manifieste. Entonces, ahí una invitación de verdad. Tienen que entender cómo funcionamos como seres humanos, porque si no lo hacemos, la gente, estamos gastando dineros y recursos en la empresa para gestionarle la salud a la gente y no lo estamos orientando realmente hacia donde lo tenemos que orientar, que es que la gente viva lo más humanamente posible, lo más coherente con su genética, con su capacidad humana, con su fisiología humana. Listo. Otro aspecto importante es, por ejemplo, el enfoque. Resulta que el enfoque es una gran mentira, mejor dicho, la mentira no es el enfoque, la mentira es la multitarea. Nos hemos creído que somos multitarea y muy especialmente las mujeres creen que son multitarea, ¿cierto? Y sí, es verdad, las mujeres son un poco más multitarea que nosotros los hombres. Sin embargo, ahí es importante tener lo siguiente, y es que el cerebro funciona muy diferente. El cerebro está altamente capacitado para enfocarse en una sola cosa, ¿cierto? Cuando tú te enfocas en algo, tu cerebro está enfocado, está utilizando sus recursos al 100% para que tú puedas ejecutar esa tarea. Así como en este momento yo estoy enfocado al 100% en este diálogo de saberes con ustedes que se llama Conversando con el experto en bioética. Mi cerebro está 100% aquí con ustedes en este momento y todo mi gasto energético está dedicado solo a esta tarea. ¿De acuerdo? Pero si yo empiezo a hacer algo, por ejemplo, si yo cojo el celular y empiezo mientras tanto a hacer otra cosa, empiezo a chatear o empiezo aquí a mirar otras cosas, entonces ya 50% de mi actividad cerebral está con ustedes y 50% está aquí yo mirando mi WhatsApp, mirando tareas o mirando otra cosa. ¿Listo? Pero si además de eso, acá tengo otra pantalla que está mi correo electrónico, entonces ya se mete una tercera tarea. Entonces ya mi cerebro reparte la información al 33, 33 y 33, ¿cierto? Y si además meto una cuarta, que es el teléfono que suena, entonces ya tengo mi cerebro ocupado en 4 cosas, en estar con ustedes, en las redes sociales, en mi correo electrónico y en mi teléfono, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a meterle tareas y tareas a la vez a mi cerebro, se van bajando la calidad de respuesta de mi cerebro ante cada una de esas 4 tareas. Y eso da como consecuencia algo que todos vemos todos los días, y es que ¿qué? La gente se equivoca, ¿cierto? La gente hace mal las cosas. Entonces, mandé un correo y no vinculé a esta persona que tenía que dirigir el correo. Mandé una llamada telefónica y se me olvidó decirle al jefe lo más importante, ¿cierto? Estoy escribiendo un artículo y se me olvidó tener en cuenta este elemento que era muy importante hacerlo y no lo vinculé. Y así sucesivamente. Entonces, claro,
En las empresas, nuestros trabajadores están ejecutando tareas con muchas equivocaciones porque no le favorecemos que vivan de manera biológica, es decir, que puedan enfocarse en su actividad laboral de manera permanente, ¿cierto? Entonces, cuando yo organizo el trabajo de tal manera de que un trabajador tenga que hacer muchas cosas a la vez para poder rendir, le estoy invitando a que haga las cosas de manera equivocada, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cierto? Y la solución es, no, hagamos la batería, no, es que aquí hacemos actividad de la Semana de la Salud Ocupacional y creemos que con eso la gente resuelve su situación de salud laboral. Y ya vemos que no. Claro, les estamos generando a los trabajadores ambientes de trabajo contrarios a su biología, contrarios a lo que pueden hacer, y entonces, ¿cuál es el resultado? Nos estamos llenando de enfermedades. Ese es el resultado. Entonces, el enfoque es uno de esos aspectos. Otro aspecto muy importante es la repetitividad laboral. Hay un libro de Richard Sennett, no sé si lo recuerdan, yo se los mostré al inicio, pues les hablé de Richard Sennett al inicio con un libro que se llamaba Juntos. Él tiene otro libro que se llama La corrosión del carácter. Y en ese libro, Richard Sennett, en La corrosión del carácter, él explica de cómo los seres humanos nos hemos vuelto, en palabras de Adam Smith, escrito pues en Richard Sennett, lo más estúpidos e ignorantes que puede convertirse el ser humano. O sea, ir a trabajar, hacer todos los días lo mismo, nos están convirtiendo en personas, según él, estúpidas e ignorantes, ¿cierto? Y aunque la repetitividad laboral puede ser importante porque te permite el dominio de una tarea, también puede ser muy peligroso porque terminas apagando muchas áreas cerebrales, porque como ya haces de manera automática esta tarea, entonces ya tu cerebro empieza a apagarse en algunas zonas del cerebro porque ya no necesitas mucho, porque ya lo automatizaste. Entonces, en ese sentido, yo creo que Richard Sennett, en palabras de Adam Smith, sí tiene razón. La repetitividad laboral es muy peligrosa. Es decir, si yo someto a mis trabajadores a hacer todos los días lo mismo, no hay nada más contrario a la biología que eso, ¿cierto? Yo debo someter a mis trabajadores a que tengan retos concretos y que sean retos en donde terminaron eso y entraron en otro proyecto y entraron en otro proyecto y en otro proyecto y entonces van aprendiendo de proyecto en proyecto y cada vez se relacionan con distintas personas, el diálogo es diferente, el lenguaje es diferente, porque una cosa es un proyecto educativo, otra cosa es un proyecto ingenieril y después me meto en un proyecto de física y después me hago, bueno, no sé, me lo estoy inventando. Entonces, cuando vamos a la empresa a hacer todos los días cosas diferentes, ¿cierto? O semanalmente hacemos rotaciones de cosas diferentes, pues obviamente basándonos en las habilidades, en las capacidades que cada uno tiene, eso puede ser algo muy cercano a gestionar el trabajo conforme a los principios naturales. Entonces, si yo entiendo eso, yo no me podría permitir que mis trabajadores en la empresa vayan a hacer todos los días lo mismo, ¿cierto? Si van a ir a hacer todos los días lo mismo, pues entonces vas a tener que someterte a las consecuencias, que las consecuencias van a ser ¿cuáles? Tus trabajadores se van a enfermar, tus trabajadores se van a accidentar, tus trabajadores no van a tener bienestar, tus trabajadores van a ser infelices en su trabajo, tus trabajadores solo van a ir a trabajar para ganar dinero, para salir al centro comercial a gastárselo, y tus trabajadores van a tener miedo de que los despidas porque no los puedes despedir, porque tienen muchas deudas, y ahí está el ratoncito, ahí está embebido ese ratoncito, creyendo ser feliz y mentiras que le falta mucho por vivir. Y aquí el último que les traigo, hay muchos más, pero pues para temas de tiempo, creo que con estos son suficientes. El último y más importante es el pensamiento crítico. ¿Qué pasa? El pensamiento crítico, ¿ustedes creen que el ratoncito que vimos en el video tenía pensamiento crítico? No, ¿cierto? Hacía lo que todos hacían. Él no hacía nada distinto. Todos terminaron esclavizados en su trabajo, amarrados a su trabajo, escribiendo en su escritorio por un billete de $100. Entonces, en la vida que vivimos actualmente, ¿qué pasa? La sociedad no quiere que pienses, la sociedad quiere que obedezcas. La sociedad no quiere que cuestiones, la sociedad quiere que obedezcas. O sea,
que se te afecte tu pensamiento crítico. Ojo, no es pensamiento criticón, es pensamiento crítico. En ese orden de ideas, entonces, ustedes me dirán, pero Diego, ¿cómo así que pensamiento crítico? ¿Cómo así? Si yo, como yo soy libre, yo pienso por mí mismo, yo tomo mis propias decisiones. Listo, usted puede estar diciendo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El pensamiento crítico es la herramienta clave más importante en seguridad sana del trabajo. Eso no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? Dice que llevan años pronosticando que el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos serán las dos habilidades más demandadas por las organizaciones en el futuro. Y miren esto donde lo saqué, de un libro de filosofía estoica. ¿Cómo les parece? De un libro de filosofía estoica saqué esta frase. El Foro Económico Mundial predice que las habilidades más importantes del mundo empresarial es que la gente piense por su propia cabeza. Increíble, ¿no? En pleno siglo XXI y no siendo, y uno no va a trabajar a desarrollar realmente su juicio, su pensamiento, sus análisis, sino que uno debe obedecer. Uno termina obedeciendo. Jefe, ¿cómo hago esto? Sí, listo, yo lo hago así. ¿Cierto? No, yo mejor me quedo callado porque entre más hable, peor, me meto más en problema. Entonces, para evitar los problemas, yo simplemente obedezco y ya, con tal de ganarme mi quincena, yo con eso quedo contento. ¿Cierto? Y entonces yo les decía ahorita, listo, pero entonces, Diego, ¿cómo así que eso de que yo no desarrollo mi pensamiento crítico? ¿Cómo estás diciendo eso? Pues mira aquí la clave. Ustedes muy posiblemente van al centro comercial, al mercado. Ustedes van al mercado más común aquí en Colombia, que está en cada esquina, en todos los municipios del país, que tiene unos productos muy interesantes, pero usted posiblemente compra este producto, ¿cierto? Usted compra estas galletas que tienen una granola, que tienen aquí unos tronquitos de fresa, ¿cierto? Y usted pues lo compra, ¿cierto? ¿Cierto? Usted lo compra. ¿Y por qué lo compra? Porque lo venden, ¿cierto? Y porque es barato. Y como la sociedad nos dice que compremos eso y que está bien comprar eso, entonces usted lo compra. Listo. Pero la pregunta es, alguien que pensara de manera crítica, o sea, que piense, que razone, dice, a ver, yo voy a ir al supermercado, necesito alimentarme. Y voy al supermercado y me proponen esto para comprar. Debe ser muy rico, debe ser delicioso, crocante, crujiente, ácido, rico, bueno, dulcecito, o sea, debe tener muchas capacidades. Pero ¿será que si yo dejo eso en la cocina así abierto, será que las hormigas se montarán en él y se lo comerán? Entonces usted dice, bueno, se lo voy a poner ahí, le voy a dejar a las hormigas a ver qué dice. Y resulta que ninguna hormiga se monta ahí a comerse eso. Ni una cucaracha tampoco se monta ahí a comerse eso. Entonces usted dice, si las hormigas y las cucarachas no se comen eso, es porque quizás no sea bueno. Y es que mira, aquí también me están diciendo que este producto tiene exceso de calorías, tiene exceso de azúcares, tiene exceso de grasas saturadas. O sea, el Ministerio de Salud de Colombia me está advirtiendo con estas etiquetas que hay unas cosas que no están bien. O sea, si usted se come ese producto, quizás no está bueno. Y entonces no se lo comen las hormigas y tampoco, y también me lo advierte el Ministerio de Salud. Entonces yo no me voy a comer eso. O sea, entonces eso es desarrollar el pensamiento crítico, ¿cierto? O por ejemplo, les pongo un segundo ejemplo. Listo, tenemos agua embotellada. Listo. Entonces todo el mundo compra agua embotellada. Yo estoy aquí en un hotel y a mí me dieron esta agua embotellada en plástico y como no hay más, entonces ¿yo qué hago? Yo me la tomo. Pero yo sé que tomarme esta agua embotellada en plástico está haciendo mal para mí. ¿Por qué? Porque estamos secretando, estamos comiendo tanto plástico que se nos está acumulando plástico en el líquido cefalorraquídeo, plástico en la orina, plástico en las heces fecales, plástico en el intestino, en el líquido biliar, en el sudor, en las lágrimas, estamos botando plástico por toda parte. Entonces, alguien que piensa por su propia cabeza dice, yo siempre trataré de buscar
una botellita de agua en vidrio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lamentablemente es tan raro tú encontrar una botellita de agua en vidrio que uno muchas veces tendrá que someterse a tomar esto en plástico, pero uno por lo menos ya sabe que usted en lo posible siempre tratará de tener tu botellita de agua o tu termito de agua en acero inoxidable, por ejemplo, para tu almacenar tu agua. Pero alguien que piensa como piensan los demás, pues simplemente toma agua embotellada y se la toma y no piensa en que eso se le hace mal, no, simplemente se la toma. Entonces, esas son como las situaciones que hacen pensar que quizás no estemos, no estemos siendo muy críticos en la forma de vivir actualmente y ahí es donde ahí nos estamos equivocando. Entonces, en ese orden de ideas, vamos entonces, ¿qué les parece, Sandrita? ¿Qué le parece, Sandrita? Si hacemos un pequeño descanso, unos 2 o 3 minuticos, tú presentas un video de Positiva para que ustedes puedan ir a tomarse un cafecito rápidamente, hacer lo que tengan que hacer, un par de minuticos y ya regresamos. ¿Qué te parece, Sandra? Listo, doctor Diego, de acuerdo contigo. Entonces, ¿Listo? tomamos estos 3 minuticos de receso, un cafecito bien delicioso y los dejamos Eso, con el siguiente video. eso, Sandra, adelante, rueda el video y ya estoy con ustedes. Perfecto, sí, señor. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarles estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas.
Muy bien, muy bien. Bueno, Sandrita, ¿te tomaste el buen cafecito? ¿Hiciste algo de descanso? Claro, sí, señor. Ah, bueno, bueno, Aproveché perfecto. esos minuticos allí de descanso. Como para estirarnos, ¿cierto? Acuérdese, vivir conforme a la naturaleza, pues la naturaleza nos pide que no hagamos todos los días lo mismo y que si vas a hacer un momento de trabajo repetitivo, pues las pausas activas rompen esa repetitividad, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, Sandra, continuemos, ¿te parece? Perfecto, doctor. Entonces continuamos Listo. con tu intervención. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias también por tu apoyo. También, ingeniero, espero que hayas podido descansar un momentico. Listo, entonces, íbamos en esa repetitividad, ¿cierto? Creemos ser felices, creemos tener libertad, creemos estar felices porque tenemos un empleo, porque ganamos un salario, pero realmente estamos rompiendo muchos principios naturales. Y cuando yo empiezo a romper esos principios, empiezo a entender ya por qué me estoy enfermando, por qué me accidento, por qué voy con miedo a la oficina, por qué tengo tanto miedo de tantas cosas, el miedo del que dirán, miedo de que le aumenten el salario a mi compañero y a mí no, miedo que a mi compañero le aumenten su cargo y a mí no, que le den ese cargo de liderazgo que yo quiero y se lo dan a él y a mí no. O sea, vamos a trabajar con muchos temores y el trabajo se nos vuelve una situación muy compleja. Es porque pues todos vivimos como todos quieren que vivamos, obedeciendo, haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces, como decía mi mamá, entonces mi hijo, si su amiguito entonces se tira del segundo piso, entonces usted también se tira, ¿cierto? O sea, piense, mi hijo, piense por su propia cabeza, analice las cosas, razone las cosas, mire el mundo en el que vives y qué puedes hacer para mejorarlo, ¿cierto? Entonces, claro, empezamos a hablar del poder del cuidado de sí, ¿cierto? No es lo mismo hablar de autocuidado que cuidado de sí. ¿Y de dónde viene este tema tan interesante del cuidado de sí? Imagínense, vámonos un poco al pasado, vámonos un poco al siglo III antes de Cristo, y hablemos con Aristóteles, con Sócrates. Entonces, Sócrates fue lo que nosotros llamamos el primer gran filósofo, o sea, la primera gran persona que empezó a vivir bien, que empezó a usar la ética como un mecanismo de buena vida. Y entonces él era un profesor y andaba con sus estudiantes por todo el ágora de Atenas. Y él se la pasaba diciéndole a sus estudiantes que más importante que sus riquezas, más importante que sus bienes, más importante que su poder, era que cada uno de esos estudiantes se ocupara de sí mismo, se ocupara de sí mismo. Eso, o sea, él decía que el objeto de la vida no era ir a trabajar para ganar mucho dinero, para aparentar y para tener un cargo muy importante y un carro muy grande, que el objetivo de la vida era vivir para uno ocuparse de uno, punto. O sea, el objetivo de la vida era uno ocuparse de uno. Y en ese orden de ideas, él le dice a los estudiantes el concepto del conócete a ti mismo, ¿cierto? El conócete a ti mismo. Y él dice de que todo concepto filosófico, o sea, si tú quieres entender cómo vivir mejor, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿quién soy yo? ¿Cierto? Eso es lo primero que uno tiene que hacerse. ¿Quién soy yo? Conocerme yo mismo, cuáles son mis habilidades, yo para qué soy bueno, yo para qué soy malo, cuáles son mis mayores virtudes, qué es lo que a mí me diferencia de los demás, en qué debo mejorar, en qué soy muy bueno ya, qué otras habilidades necesito saber para poderme adaptar bien al mundo. O sea, es ese conócete a ti mismo muy diferente al autocuidado. Entonces, ese conócete a ti mismo, cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a hacer acciones no de autocuidado, sino de cuidado de sí. Entonces aquí es donde yo les pregunto a ustedes, o les pregunto, no, les indico a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre autocuidado y cuidado de sí? Esa es la gran pregunta en este momento. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, nosotros la pasamos gestionando el autocuidado, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer acciones de autocuidado, tenemos que hacer estas tareas de autocuidado,
Y ese autocuidado lo gestionábamos de que ponte el tapabocas, porque si no te pones el tapabocas, te infectas tú, infectas a los demás y te sanciono socialmente. Entonces uno iba por la calle, recuerden esa época de pandemia tan dura, íbamos por la calle y como que nos veían con el tapabocas quitado, inmediatamente uno se lo volvía y se lo ponía, porque uno veía como la presión social, ¿cierto? La gente te miraba como, oiga, no tiene el tapabocas, ¿cierto? Y unos hasta se alejaba uno de gente que no tenía el tapabocas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se ponía el tapabocas hasta que se dejara vencer de su emoción. ¿Qué significa eso? Me están preguntando. Entonces, ¿qué significa? Usted se ponía el tapabocas, digamos que uno se ponía el tapabocas aquí. Y cuando usted se ponía ese tapabocas, a los primeros 5 o 10 minuticos usted no le pasaba nada, usted se lo ponía. Pero después de 10, 15, 20 minuticos, ¿qué pasaba aquí? Todo esto se empezaba a llenar de sudor, empezaba uno a bajarle el sudor por acá por los labios y empezaba uno a tallarle aquí el resortico, ¿cierto? Y entonces, cuando usted se quitaba el tapabocas, cuando usted ya no aguantaba más ese disconfort y usted se dejaba ganar por su emocionalidad y su emocionalidad decía, quítese eso, no se lo aguante más. ¿Cierto? Entonces uno, ¿qué hacía? Se lo terminaba quitando, uno se lo ponía aquí abajo, o uno se lo ponía aquí arriba, ¿cierto? O se lo ponía, se lo quitaba de un lado y le quedaba uno colgando aquí, ¿cierto? Y cuando ya uno como que volvía y respiraba, entonces a uno ya volvía de pronto y se lo volvía y se lo ponía. Es decir, el elemento de protección personal duraba hasta que la emocionalidad lo venciera, ¿cierto? Entonces eso es autocuidado. Eso es autocuidado, hasta que la emoción te venza. Entonces, en palabras éticas, desde la ética y desde el humanismo, ¿qué pasa? Necesitamos darle una fortaleza al ser humano para que aguante su emocionalidad, ese tapabocas, y vea que ese tapabocas es algo tan valioso, es algo tan importante, que él mismo diga, vea, me puede estar cocinando del calor, pero este tapabocas yo no me lo quito por nada, ¿cierto? Entonces miren que una persona que piensa eso versus una que no lo hace, es la gran diferencia entre una persona que hace cuidado de sí de una que hace autocuidado. El que hace autocuidado se deja vencer por su emocionalidad, se quita el tapabocas tarde que temprano. El que hace cuidado de sí, ese se deja su tapabocas por más sudoración que tenga, porque él entiende que su valor es tan grande y el valor de los demás, de las otras personas, es tan grande que así sea que tenga mucho calor, no se puede poner en riesgo ni él ni a los demás y por eso el tapabocas no se lo quita en ningún momento. Entonces, miren que la diferencia entre una persona que hace autocuidado de una persona que hace cuidado de sí es que el cuidado de sí solo es posible entre quienes gobiernan sus emociones. Entonces, pensemos en esos trabajadores que están allá en la operación, que están allá en la operación, que están en la mina, que están en el trabajo en alturas, que están en el edificio, que están en el socavón. ¿A quiénes les estamos dando la responsabilidad de hacer una tarea, una actividad peligrosa? ¿Cierto? ¿A quién le estamos dando la potestad de que haga una actividad peligrosa en la empresa? ¿A quién hace cuidado de sí o a quien hace autocuidado? ¿Cierto? Entonces, ¿para qué sirven las capacitaciones? Ah, para que me firmen, para cumplir la norma. Listo, pues entonces sígalo haciendo así y usted seguirá viendo de que su trabajador, por más que se haya capacitado, por más que le haya firmado la capacitación, se terminará quitando el tapabocas, se terminará quitando el casco, se terminará quitando las botas de seguridad, se terminará enterrando un clavo, ¿cierto? Se le terminará cayendo un adobe en la cabeza y entonces, ¿para qué hiciste una cantidad de matrices de peligro, de programas de vigilancia, de elementos de protección, de capacitaciones y tienes tu sistema de gestión al 90%? Dices tú, y cumpliendo los indicadores y mentiras que tu gente está ya en la operación y se quitaron el casco porque no se lo aguantaron más, ¿cierto? O sea, tarde que temprano, ese trabajador se te va a accidentar. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le estamos dando la potestad de ir allá a hacer un trabajo peligroso, una tarea peligrosa? ¿Cierto? ¿A quién se la estamos dando?
¿cierto? Entonces, ahí el lío del asunto es quiénes hacen cuidado de sí y quiénes hacen autocuidado. Ah, mírelos, vaya, búsquelos. Vaya, mire usted quién nunca se quita el tapabocas por más calor que tenga. Ah, ese es el que hace autocuidado de sí. Por tanto, a ese es el que tengo que empoderar para que dirija las operaciones de esa actividad peligrosa, ¿cierto? Porque se lo estamos dando a cualquiera, ¿cierto? Simplemente porque tiene el concepto técnico, porque tiene el visto bueno del ministerio o del SENA o del diploma, de la tarea en alto riesgo, la capacitación en alturas, y entonces como la tiene, entonces este es el trabajador, no. O sea, eso es un aspecto técnico necesario y obligatorio, pero lo segundo que tú tienes que buscar es quiénes de los que tienen la capacitación para hacer trabajo en alturas, quiénes de ellos son los que más gobiernan sus emociones. Esa es la clave. Usted no quiere que el accidente nadie ponga el que hace más cuidado de sí, allá, y le aseguro que él se asegurará de que no pase nada, ¿cierto? Porque él sabe que es tan valioso que él nunca pondrá por encima eh, de su emocionalidad, nunca la pondrá por encima del valor de cuidarse él mismo y de cuidar a los demás, ¿cierto? Por ahí dicen que una de las habilidades, que lo más necesario son las habilidades blandas, también estoy de acuerdo, pero el pensamiento crítico en esta clase es lo fundamental. Y después del pensamiento crítico es el cuidado de sí, ¿cierto? Buscar a las personas que gobiernan sus emociones, que hacen de su vida, como se dice, como una obra de arte. Y cuando la persona se conoce a sí mismo y hace acciones de cuidado de sí, o sea, de dominio de sus emociones, ahí sí, esas personas podrán gobernar a los demás. Ay, perdón. Ahí sí esas personas podrán gobernar a los demás. Y quienes se cuidan a sí mismos y gobiernan a los demás, esas personas pueden ser capaces de decir la verdad, que es lo que nosotros llamamos en griego, pues o en latín del griego, parresía, que es ser capaz de decir la verdad, ¿cierto? Entonces, piensen en eso. La gran mayoría de los trabajadores tienen miedo de decir la verdad en sus empresas. De hecho, yo diría que la gran mayoría de las decisiones que se toman en las empresas son de trabajadores que tienen miedo de decir lo que piensan, porque no tienen pensamiento crítico, porque solo obedecen. Entonces, imagínense en que su pequeño grupo de trabajo, ahí en seguridad en el trabajo, que todos realmente fueran críticos, no criticones, sino críticos de lo que hacen, y que de verdad fueran capaces de decir, jefe, vean, esa propuesta que usted hace está muy buena, pero yo tengo una mejor, ¿cierto? O sea, para hacer eso se necesita carácter, se necesita perrenque, berraquera o como lo llamen en su región. Entonces, en ese orden de ideas, para usted ser capaz de decir la verdad, se requiere coraje. Se requiere coraje. Y ese coraje es lo mismo que nosotros llamamos ética. Es la ética, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la ética? Es la forja del carácter para tomar buenas decisiones, porque la sociedad no quiere que tú tomes buenas decisiones, la sociedad quiere que tú tomes las decisiones que toman las mayorías. O sea, que tú vivas como un ratoncito. La sociedad quiere que tú vivas como un ratoncito y te premia por eso. Y tú dices, no, venga, yo no puedo vivir, tanta evolución, tanta inteligencia que yo tengo para vivir como un ratoncito. No, de ahora en adelante voy a pensar mejor lo que hago, voy a analizar mejor lo que hago, voy a tomar mejores decisiones, voy a cambiar mi forma de vivir, voy a vivir de una manera coherente con mi naturaleza y a partir de ahí empezaré a mejorar y me terminaré volviendo una persona ética, ¿cierto? Entonces, muy importante esa situación. Y en ese orden de ideas, entonces, claro, cuando tú empiezas a ver la vida de una manera más crítica, empiezas a aumentar tu nivel de conciencia y empiezas a entender que no puedes seguir viviendo como lo estás haciendo, entonces empezamos a creer que la ética empresarial puede utilizarse como una ventaja competitiva. ¿Qué significa eso? Que podemos, por ejemplo, hacer un código de ética.
Ah, entonces, ¿qué dice? Ah, pero otro código más, otro alineamiento más, otra política más. Bueno, entonces simplemente cumpla la norma y siga viviendo con miedo, ¿cierto? Que ustedes, como les he explicado, el humanismo es el arte de vivir sin miedo. Usted quiere vivir de una manera humana, cada vez usted vive mejor y por tanto cada vez tiene menos miedo, miedo de muchas cosas. Pero si usted quiere seguir viviendo como la sociedad quiere que viva, adelante, siga creyendo que es libre, siga creyendo que es feliz, obedeciendo, ¿cierto? Obedeciendo. Ojo, hay que saber vivir la vida contemporánea que vivimos. No es decir, me voy a ir al campo, voy a vivir de las vacas, y voy a vivir de las gallinas y me voy a alejar del mundo porque yo estoy en rechazo al mundo moderno. No, no. Se trata de usted usar la inteligencia para en el mundo de hoy vivir lo más humanamente posible. ¿Cierto? O sea, adaptarse, tener la resiliencia para entender, bueno, la sociedad me ofrece esto, a mí esto no me gusta, yo mejor voy a vivir de esta manera, sigo viviendo la vida social de todos, pero con ciertos cambios que a mí me permiten humanizarme. Y entonces voy a empezar a desarrollar un código de ética en la organización. Ah, un código de ética. ¿Qué es un código de ética? Es aprendamos a vivir y a trabajar en esta empresa. En esta empresa, para usted trabajar bien, usted tiene que comportarse de esta manera. Eso es lo que es un código de ética. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué se necesita? El interés de la alta gerencia. O sea, si ustedes como líderes no promueven esto, nadie más lo va a hacer. Nadie más, porque ustedes son los que están aquí con Positiva capacitándose en esto, en ética y humanismo en seguridad sana del trabajo. Los gerentes de las empresas quizás no, pero usted sí, ¿cierto? Ah, entonces el cambio comienza es por ustedes, por la alta gerencia que los involucra a ustedes. Y ese código de ética se alinea con las políticas y los valores corporativos, obviamente. ¿Qué quiere la empresa? ¿Qué tipo de decisiones quiero en mis trabajadores? ¿Cierto? O sea, yo quiero que sean trabajadores íntegros, que generen confianza, que sean honestos, que sean transparentes. Ah, listo, entonces tenemos que comportarnos de esa manera. Y ese código de ética busca determinar cuáles serán los comportamientos adecuados y también determinar cuáles son los malos comportamientos. O sea, en esta empresa un mal comportamiento es esto, es decir mentiras. Un mal comportamiento es saltarse los pasos para darle beneficios a familiares, ¿cierto? Cosas como, por ejemplo, como esas. Y ese código de ética se realiza entre todos los trabajadores. El código de ética no se hace por la alta gerencia, se hace con el apoyo de la alta gerencia y se hace entre todos los trabajadores, ¿cierto? El código de ética se realiza entre todos. Todos hacen parte de su creación. Realmente todos hacen parte de la creación del código de ética. Muy importante eso. Y entonces, en últimas, ¿cuáles son las virtudes que un líder en seguridad sana del trabajo empieza a desarrollar creando un propio código de ética en seguridad sana del trabajo y que eso se convierta en el ADN del líder ético en seguridad sana del trabajo, ¿cierto? Entonces, la persona empieza a ganar dignidad, ¿cierto? Las personas que viven éticamente en la organización son personas que empiezan a ganar dignidad. ¿Y cómo se gana la dignidad? A partir de actividades diarias que usted hace en su empresa y en su casa que le permiten ganar esa dignidad. Diego, ¿cuáles? Listo, entonces usted empieza a tender su cama, usted empieza a bañarse más rápidamente, usted empieza a vestirse mucho mejor, usted empieza a hablar mejor y cuando usted va a almorzar, usted dignifica esa comida, le pone un mantelito, pone sus cucharitas aquí al lado, sus tenedorcitos, ¿cierto? Usted no riega la sopa ni se chorrea para comer y usted así se va dando dignidad, ¿cierto? Cuando usted habla con alguien, lo mira a los ojos, mueve sus manos, se comunica mejor. Entonces usted empieza a darle dignidad a la otra persona con la que está hablando y así sucesivamente. Y entonces cuando usted ejecuta ese tipo de acciones, eso permite que usted cada vez tenga menos miedo para trabajar y para vivir. Y cuando usted empieza a ejecutar la dignidad, usted empieza a ganar prudencia. Que la prudencia, acuérdese, la prudencia que hace verdaderos sabios. Entonces la prudencia como esa capacidad de tener ese balance entre las emociones puras que te dicen que te comportes como un animalito, como ese ratoncito, y la razón que te dice modérese, modérese. Usted no es un animalito, modérese. Usted compórtese como un ser humano.
¿cierto? Entonces, ese balance tan necesario ahí que es tan importante. Pero también usted empieza a volverse más diplomático, ¿cierto? Acuérdese, la diplomacia es el arte de decir lo que se piensa sin herir al otro. Eso que no se les olvide nunca. No sé si a ustedes les ha pasado que sus jefes les dicen, es que yo no sé, a mí me gusta decir las cosas como son y al que le duela, duélale a quien le duela. Y si a usted le dolió, pues de malas, pero yo digo las cosas como son, yo no me pongo a maquillar las cosas. Si usted tiene un jefe que le dice eso, pues ese jefe no es diplomático, ¿cierto? Porque la diplomacia no hace parte de nuestra DNA. Uno se forma como diplomático, ¿cierto? A ver, no, yo pienso esto, pero ¿cómo lo voy a decir de tal manera que el otro no se sienta mal? Eso es la diplomacia. Me parece una definición muy bonita. ¿Qué les parece? Entonces, una definición muy bonita de que la diplomacia es el arte de decir lo que se piensa sin herir a los demás. Eso pues es muy, muy importante ahí en esa situación. Muy bien. También cuando empezamos a tener dignidad, a volvernos más prudente, a ser más diplomático, entonces empiezo a ejecutar la justicia, ¿cierto? Y cuando yo ya empiezo a ser justo, entonces empiezo a tener claro en qué momentos debo ser igualitario y en qué momentos debo ser equitativo, ¿cierto? Hay muchos momentos en que la igualdad nos quita derechos, que en aras de ser igualitarios le quitamos la libertad a otras personas, ¿cierto? Entonces, no, entonces para todos la norma es igual para todos, no, porque hay gente chiquita, hay gente grande, hay gente que es hombre, hay gente que es mujeres, ¿cierto? O sea, no siempre la igualdad es buena, pero hay momentos en los que igualdad es bueno. Por ejemplo, la igualdad no se puede hacerle daño a la humanidad de una persona. Y eso es igual para todos. Eso está bueno, ¿cierto? Sea negro, sea blanco, sea negro, sea mujer, sea hombre, sea un animalito. Usted no le puede hacer daño a eso, a esa persona. Eso igual para todos, eso está bien, ¿cierto? Hay momentos en los que es bueno ser igualitarios, pero hay otros momentos en donde ser igualitario genera daños a unos y bienes a otros, ¿cierto? Entonces uno de los aspectos más importantes de la justicia es usted entender en qué momento debe ser igualitario y en qué momento debe ser equitativo. Y entendiendo ese equitativo como ese arte de dar a cada quien según sus capacidades, o según sus necesidades, o según sus deseos. Porque puedo yo querer una cosa, pero mi compañero no querer otra, ¿cierto? Entonces, como es igual para todos, entonces, no. Por ejemplo, para igualitario para todos entran a las 7 y todos salen a las 4 de la tarde, punto. Entonces, ahí va a haber muchos que van a decir, uy, qué rico, súper, me parece súper bueno ese horario. Y otros van a decir, ay, no podría entrar más tardecito y salir más tardecito, que tengo a mi hijo, tengo que despechar a mi hijo, tengo que despachar a mi esposo, mi hijo tiene una situación de discapacidad, entonces tendría que madrugar demasiado para poder entrar a las 7. O sea, mira que hay veces la equidad, o sea, ser equitativo. Venga, si tú quieres entrar más tardecito, entra más tardecito, pero sales más tarde. O sea, dar esa flexibilidad de dar equidad, eso hace parte de la justicia. Entonces, ¿en qué momento vas a ser justo y en qué momento vas a ser, en qué momento vas a ser igualitario y en qué momento vas a ser equitativo? Hay otro concepto muy importante que se llama el de posverdad. Y hay un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, en donde él plantea eso, de que al parecer cuando tú tienes mucho poder, no puedes expresar verdad, es decir, no puedes ser como buena persona, digámoslo así, ¿cierto? O sea, para Harari, entre más poder tienes, menos verdad tienes. Y entre más verdad tienes, menos puedes ejercer el poder. Como que fueran incompatibles el poder con la verdad. Entonces, cuando tú de verdad empiezas a tener un código de ética propio, personal, un código de ética empresarial, un código de ética en seguridad sano del trabajo, que empiezas a ejecutar virtudes, cuando tú logras eso, empiezas a moderar mejor, que de eso se trata la virtud, de moderar el poder con la verdad, ¿cierto? Entonces una persona virtuosa es una persona que aunque tenga poder, domina ese poder y no lo ejerce siempre, sino cuando es necesario.
Y cuando lo va a ejercer, lo ejerce de una manera diplomática, manteniendo la dignidad, la prudencia, la justicia, ¿cierto? Muy bien. Otro aspecto es la templanza, ¿cierto? Que es otra virtud muy importante. La templanza es como ese temple que nos invita a comportarnos bien y no a dejarnos llevar por las mayorías. Entonces, esa es una virtud muy importante, la templanza, el temple. Tu cuerpo te dice, vaya y emborráchese y beba y vaya, quítese el casco y no se lo aguante más, pero la templanza te dice, ojo, 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 mantengas ese casco puesto, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes ejercen la templanza? Y la tolerancia, un aspecto muy importante en el mundo de hoy, somos muy intolerantes. Y entonces la templanza creo que es de esas acciones que nos permite mantener todo en orden, ¿cierto? Mantener todo ordenado. Una persona con tolerancia es una persona que le encanta que la gente piense diferente, ¿cierto? Porque lo fácil es mantenerse con los que piensan igual a ti, pero mantenerse con las personas que piensan muy diferente a ti es muy difícil y por eso preferimos ser intolerantes que tolerantes. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es importante entonces ir anotando que los rituales es lo que permite que tú implementes la ética en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Hay un autor muy interesante que se llama Byung-Chul Han y él tiene un libro que se llama La desaparición de los rituales. Entonces, Byung-Chul Han en ese libro que se llama La desaparición de los rituales, él plantea algo muy bonito y es el ritual, es esa acción que tú haces todos los días, que tú ritualizas, o sea, que tú la ejecutas frecuentemente en ciertos momentos del día, en donde le pones algo de teatro a la situación. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué significa, Diego, eso de teatro? Eso de teatro significa lo siguiente, cuando tú vas a misa, si tú eres católico, cuando vas al culto, si eres cristiano o de otras religiones, la importante, la que sea, tú ves unas ceremonias en esos cultos, en esa misa o como tú lo llames en tu religión. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo que soy católico, yo voy a la misa desde chiquito y yo veo que el sacerdote hace toda la vida lo mismo, ¿cierto? Uno ¿a qué va a la misa? A cenar. Uno va a la misa a cenar. Cuando uno va a cenar a la misa, ¿qué hace el sacerdote? Entonces presenta la comida, ¿cierto? Entonces la hostia, presenta el vino, el cáliz, y se agacha, y suena una campana, y él parte la hostia, y se la come, y muerde, y después coge el vino, y hace este movimiento, y se toma unos traguitos de vino, para pasar esa carne que te acabas de comer, que supuestamente es la carne de la cena, la carne del Señor, que te va a dar vida eterna. O sea, todo tiene un simbolismo y es un teatro, ¿cierto? Es una teatralización muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Para Byung-Chul Han, en ese libro de la desaparición de los rituales y en ese libro de la sociedad del cansancio, él dice que en el mundo de hoy, que vivimos para comprar, para aparentar, para obedecer, para trabajar y morirnos quemados trabajando, en ese mundo no hay tiempo para los rituales, porque como el tiempo es oro y tú no puedes estar haciendo bobadas en tu tiempo libre, sino que tienes que estar produciendo para ganar más plata, en ese orden de ideas ya no ejecutas rituales, ¿cierto? Ejemplo de rituales, tomarnos un café, ejemplo de rituales, saludarnos cuando te encuentres en el ascensor, guardar tu celular y saludar a las personas que están en el ascensor, eso puede ser un ritual. El ritual de tender la cama, el ritual de tomarse el té, el ritual de tener una buena conversación, el ritual de tomarse el amuleto, el anillito, la cadenita que tienes, tocártela para recordarte que tienes que comportarte bien. O sea, hemos perdido la ritualidad, ¿cierto? Hemos perdido, ya por ejemplo, no hacemos el ritual del café, en donde uno coge su cafecito, lo muele, lo muele, lo echa ahí, pone a hervir el agua y lo va emulsificando ahí para que se vaya haciendo la costra. No, no, como estamos tan acosados, entonces ya está en expreso, entras una capsulita, la bajas, hundes un botón y en 30 segundos tienes un café.
¿cierto? O sea, vivimos en el mundo de la rapidez, de la inmediatez, de ya no quieres una máquina que te haga el café en 30 segundos, sino que ya necesitas una que te lo haga en 10 segundos, porque necesitas tiempo, y entonces ya está el tiempo de la inteligencia artificial, y entonces ya le preguntas a ChatGPT, hazme esto rápido, entonces, para poder producir más, y ese es el bucle, ¿cierto? Creernos que somos muy eficientes a costa de nuestra salud, como ya lo expliqué al principio de esta charla. Entonces, en ese orden de ideas, los rituales, volviendo con Byung-Chul Han, es lo que nos permite recordarnos como humanos, ¿cierto? O sea, lo que nos permite recordarnos humanos es la ejecución de rituales. Cuando tú empiezas a ejecutar rituales, tú realmente entenderás lo que es vivir como un humano, y cuando empiezas a vivir como un humano, entenderás lo que es la felicidad, ¿cierto? Entonces, el ritual es la herramienta más importante para usted empezar a ejecutar acciones éticas en seguridad en el trabajo y en su propia vida. Entonces, miren esta escena tan bonita en donde cómo se ritualiza, por ejemplo, una pausa activa, ¿cierto? En los trabajos, en las empresas, si yo fuera líder de seguridad en el trabajo de alguna de sus empresas, yo ejecutaría rituales, yo ritualizaría las pausas activas. O sea, las volvería una actividad ritual, o sea, con un teatro, con una música, con un sonido especial, y eso se repetiría todo el tiempo en la organización, para recordarnos que somos humanos, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, si no ejecutamos los rituales, nos deshumanizamos, y en esa deshumanización, pues, perdemos el norte y terminamos viviendo como los ratoncitos. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? El resultado de tú ejecutar rituales, de tú conocer cómo vivir tu naturaleza, de cómo vive tus capacidades humanas, de cómo vive tu fisiología humana. Y cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a comportarte ya como una persona ética, ¿cierto? Entonces, uno no va a la empresa a ser ético, uno va a la empresa a ejecutar rituales que te permiten volverte virtuoso y que te permite después comportarse de manera ética. Entonces, miren, por ejemplo, esta analogía que les presento acá. Miren, entonces a Goku. A mí me encanta Goku. Yo soy modelo 76, o sea, yo tengo 49 años, y a mí me tocó en mi adolescencia ver a Dragon Ball, después a Dragon Ball Z, y ver a Goku crecer, peleando, haciéndose cada vez más fuerte después de cada pelea. Posiblemente a ustedes están muy jóvenes y no les tocó esa época, pero pues a mí me pareció muy valioso Goku. ¿Por qué pongo a Goku? Entonces, miren, por ejemplo, los superhéroes norteamericanos, ¿cierto? Entonces, miremos, por ejemplo, Spider-Man, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Spider-Man? Spider-Man se volvió fuerte después de que lo picó una araña. O sea, él era un enclenque, un muchachito enclenque, sin fuerza, un peladito normal, viviendo como todos en la sociedad. Posiblemente fuera muy buena persona, pero a él le ocurrió algo, que fue que lo picó una araña, y cuando lo pica la araña, ¡pum!, él se vuelve Spider-Man y se vuelve un superhéroe, ¿cierto? Poderosísimo. ¿Listo? O miremos Hulk, ¿cierto? Entonces Hulk, otra caricatura norteamericana, en donde él es un ser humano normal, lleno de defectos, lleno de miedos, como un ciudadano, como la sociedad quiere que seamos actualmente. Se expuso a una radiación de rayos gamma o rayos, no sé, beta, no sé, y se volvió Hulk, ¿cierto? O sea, él era antes una persona y pasa una situación concreta y ya, ¡pum!, se vuelve un superhéroe, ¿cierto? Y así sucesivamente, o por ejemplo el Capitán América, también era un escuálido, flaquito, que entró al ejército, flaquito, tenía muy buenas capacidades humanas y lo seleccionan a él por eso, y lo meten en una cámara, le conectan puras cosas de energía, ¡pum!, y se vuelve el Capitán América, ¿cierto? Y le dan su escudo y tiene poderes súper especiales, y todos vimos las películas de Avengers, tan maravillosas, que me encantan pues las películas de Avengers. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces las caricaturas norteamericanas nos enseñaron cómo a ver los superhéroes que se volvieron superhéroes a partir de cosas particulares que les ocurrieron y que se volvieron superhéroes. Mientras que los caricaturas japonesas son al contrario. Y aquí el caso de Goku.
Entonces, ¿qué pasa con Goku? Goku era un muchachito normal, tiene una cola, eso al parecer hace pensar de que viene de otro planeta y empieza a tener unas habilidades que empieza a desarrollar en la medida que va peleando. Él va peleando y en medida que lo cascan, lo golpean, lo aporrean, pero él vuelve y sale y vuelve y pelea y vuelve y gana y se ejercita y aprende nuevas técnicas y entonces los amigos le enseñan nuevas técnicas y empieza a tener unos maestros y el maestro Roshi, aunque era un pervertido, empieza a mostrarle las primeras técnicas, ¿cierto? Y después el señor Pícoro termina siendo su maestro y entonces el señor Pícoro, que le enseña a vivir bien la vida, empieza a capacitarlo y él empieza a ganar más poderes y tenía más peleas y lo cascan en muchas peleas, pero vuelve y se recupera con las semillas del ermitaño. Entonces, Goku, Dragon Ball Z es muy bonito porque es como la alegoría al perfeccionamiento, ¿cierto? Es la alegoría al perfeccionamiento humano. Es muy bonito. A mí me encanta Dragon Ball Z porque pues es el recordatorio de que, de que ser un superhéroe es consecuencia de ser un humano común y corriente que simplemente se esfuerza y se prepara para ser mejor. Eso es todo. Entonces miren, ¿cuál es el resultado? Un Goku fuerte, bien vestido, alegre, contento, erguido, con honor, no es capaz de decir mentiras, dice la verdad, es prudente, es diplomático, ¿cierto? Y mire, y vive alrededor de trabajadores quemados, trabajadores agotados, trabajadores cansados, que van a trabajar como la sociedad le indica que tienen que ir a trabajar. Ellos no ven la hora de que sea viernes para salir a descansar. Ellos se ponen muy tristes cuando llega el domingo por la noche o el lunes festivo por la noche, porque al otro día tienen que volver a trabajar. Y cómo este trabajador que está así, en esa sociedad del cansancio, o en esa sociedad líquida, o en esa sociedad del miedo que yo les hablaba ahora, miren cómo lo mira Goku como con cierta esperanza, como, ay, yo quiero ser como usted, ¿cierto? Entonces, cómo Goku da esa energía. Entonces es muy bonito esta imagen que fue creada con inteligencia artificial, cómo logré como una imagen tan bonita en donde se expresan tantas cosas, pero no lo llevemos al mundo de la caricatura, llevémoslo al mundo real. Entonces, tú trabajas en una empresa, entonces mire, dos personas éticas, ¿cierto? Sonrientes, alegres, van a trabajar para perfeccionarse, no van a trabajar solo para que aparentar o solo para que les paguen. Entonces, bueno, la pregunta es ustedes cómo quieren seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra hacer un Goku? Bueno, entonces cumpla sus leyes naturales. Si usted tiene que trabajar de noche, porque pues le toca trabajar de noche, entonces trabaje de noche, engañe a su cerebro diciéndole que en la noche, mentiras que estamos es de día, pero al día siguiente, cuando ya es la mañana, usted se me va para la casa, se me pone en total oscuridad y va a engañar a su cerebro a decirle, estamos de noche, porque usted necesita recuperar fuerzas. Salga al sol a tomar el sol, haga reuniones en la mañana temprano para que reciba sol, ¿cierto? Empiece a ejercitar su criterio, empiece a pensar por su propia inteligencia, empiece a practicar las virtudes que ya vimos, empiece a gozar de verdaderos amigos, empiece a generar confianza y a lograr la integridad. Que en últimas, el gran resultado de ser ético es la confianza en la integridad, ¿cierto? Uno no es una persona íntegra porque simplemente usted sea genéticamente íntegro, no, porque usted sea de chiquito íntegro, no. Muchas veces sí, y en la casa le enseñan a uno a ser íntegro, pero en general la gente no es íntegra y la gente no genera confianza. Entonces, cuando usted empieza a vivir de manera ética, usted ahí sí comienza a expresar la integridad y la confianza, ¿cierto? Es muy importante eso. O sea, la gran resultado de una persona ética es que se vuelve íntegro, ¿cierto? ¿Quién es Carlos? Él es una persona íntegra. ¿Por qué? Porque es ético. ¿Por qué? Porque ejecuta rituales. ¿Por qué? Porque entiende cómo funciona el mundo, la naturaleza, y así como los he venido explicando. Entonces ya con esto, creo, Sandra, que podemos ir terminando. Entonces acá les presento la bibliografía.
para que entonces tengan muy presente como los aspectos de lo que hablamos hoy acá, para que entiendan pues de dónde pueden sacar como información adicional. Mire, aquí les presento los libros de Richard Sennett, La utilidad y lo inútil de Nussi Ordine, acá está La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han, ¿cierto? Entonces aquí les presento muchos libros interesantes que pueden soportar, que soportaron esta clase y que les ayudaría a ustedes como a realmente animarse a crear un código de ética personal, un código de ética en seguridad en el trabajo y que los ayude a ser mucho mejores. Si usted quiere saber un poco más de lo que hacemos por fuera de esta comunidad de habilidades humanas, los invito a que me sigan en mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz. Me pueden seguir en Instagram, en TikTok, en mi página web como El Arte de Trabajar Feliz, porque pues trabajar feliz es un arte. Entonces, sin más preámbulos, mi querida Sandra, demos paso a las preguntas. Mira a ver si tenemos algunas preguntas. Doctor Diego, no, por el momento no tenemos preguntas. Damos gracias por tan valiosa presentación. Ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la habilidad más necesaria en el trabajo? A, normas claras, B, capacidad técnica, C, pensamiento crítico, D, fortaleza psicosocial. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Cuál es la habilidad más necesaria en el trabajo? A, normas claras, 18%, B, capacidad técnica, 2%, C, pensamiento crítico, 64%, de fortaleza psicosocial, 16%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Diego? Muy bien, Sandra, pues mejoramos muchísimo, ¿cierto? La respuesta correcta, como fui muy claro en la presentación, es pensamiento crítico, ¿cierto? O sea, en ningún momento hablamos de normas claras ni capacidad técnica. Es lo que yo les decía, todo el tiempo nos la pasamos hablando de lo mismo, de tener las normas claras y de las capacidades técnicas. Y en esta clase hemos propendido por hablar de otra cosa totalmente contraria a eso, que es, o contraria no, complementaria, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es realmente comandar la vida conforme a nuestros principios naturales y vivir de manera coherente con eso. Entonces la respuesta mejoró mucho porque en el primer sondeo, Sandrita, estábamos en el 47% la respuesta de pensamiento crítico y aquí subimos casi al 70%, o sea que mejoramos sustancialmente esa respuesta. Perfecto, doctor Diego. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la clave para la implementación de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, ser un buen líder en seguridad y salud en el trabajo. B, el ritual. C, cumplir las normas. D, la matriz de peligros. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Discúlpame, ingeniero Fernando, tenemos en pantalla la primera pregunta. No, está bien, Sandra. ¿Sí? Ah, sí. Es que allí sale 1. No, 2. ¿Cuál es la clave para la implementación de la ética? Ah, entonces en mi pantalla sale diferente. Aquí ahí están votando en la segunda pregunta. Ser un buen líder en SST, el ritual, cumplir las normas o la matriz de peligros. Entonces continúen con su votación. Muy bien, entonces te cuento, Sandra, bueno, no me salen los resultados. ¿Te salen los resultados, Sandra? Ya, ahora Okay. sí. Listo, perfecto. ¿Cuál es la clave para la implementación de la ética en seguridad y salud en el trabajo? Estos son nuestros resultados. A, ser un buen líder en seguridad y salud en el trabajo, 43%. B, el ritual, 48%. C, cumplir las normas, 7%. D, la matriz de peligros, 2%. ¿Cómo nos fue, doctor Diego, con estos resultados? Pues, Sandra, nos fue súper bien. Imagínate que en el primer sondeo nos fue muy mal. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta es el ritual. Acuérdense en lo que vimos en la clase.
al final de la clase, ¿qué es lo que se necesita para usted implementar ser ético en seguridad en el trabajo? La respuesta correcta es el ritual, ejecute rituales. Porque puede usted ser un buen líder en seguridad en el trabajo, pero si usted no ejecuta rituales, usted no implementa acciones éticas en su empresa, ¿cierto? Entonces, el ritual de 0%, en el primer sondeo, Sandra, de 0%, nadie marcó el ritual. En este segundo sondeo marcamos el 48%, casi el 50% de la respuesta. O sea, mejoramos notablemente. O sea, yo con esta respuesta ya quedo satisfecho, feliz de esta capacitación. La gente entendió en un casi 50% que si no ejecutan rituales en su organización o en su vida laboral y en su vida privada, es muy difícil que se vuelvan éticos o se vuelvan personas éticas. Si no ejecutan rituales, terminarán sucumbiendo ante lo contrario a la ética y terminarán comportándose mal y terminarán después sufriendo las consecuencias. Pero si usted cree que el ritual puede de verdad volverlo más humano y una mejor persona, empezará a ejecutar esos rituales y va a entender lo que es la felicidad. Entonces quedo muy contento, Sandra, con esta actividad. Pues con esta segunda pregunta. Perfecto, doctor Diego. Entonces mejoramos muchísimo con esta segunda pregunta. Entonces Exactamente. Ahora, listo. Ahora continuamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el resultado de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, 0 accidentes. B, mayores inversiones. C, lograr la integridad. D, gastar más dinero. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el resultado de la ética en seguridad y salud en el trabajo? A, 0 accidentes, 23%. B, mayores inversiones, 0%. C, lograr la integridad, 77%. D, gastar más dinero, 0%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Diego? Bien, estuvimos como estables. En la primer sondeo, Sandrita, la respuesta correcta es lograr la integridad. O sea, lo que yo les acabé de decir al final, al cierre de esta actividad académica, educativa, el resultado de usted ser ético en la empresa, de ir a ser ético en la empresa, es la integridad. Es decir, recuerden, uno va a la empresa no a ganar dinero, uno va a la empresa es a capacitarse, a resolver problemas complejos, a hacer de su vida una obra de arte a través de la ejecución de rituales. Cuando usted empieza a ejecutar rituales, usted empieza a volverse virtuoso. Y cuando usted empieza a volverse virtuoso, usted se vuelve una persona ética. Y cuando usted se vuelve una persona ética, usted ya se vuelve una persona íntegra, ¿cierto? Uno no va, como resultado de la ética, no son 0 accidentes. O sea, estamos equivocados si pensamos que uno va a ir a trabajar para tener 0 accidentes. Es que 0 accidentes es imposible, es incompatible con la vida, ¿cierto? Si una empresa logra 0 accidentes, algo está, o sea, los indicadores están mostrando algo que quizás no es acertado con la naturaleza humana. Uno va al trabajo y se vuelve buena persona, aprende a vivir, aprende a trabajar, se perfecciona y ahí usted se vuelve ético y a partir de ahí usted se vuelve íntegro. Y cuando usted ya logra eso, como consecuencia, usted ya logra 0 accidentes. Pero esos enfoques en los que uno va a ir allá a buscar 0 accidentes, creo que no lo estamos enfocando adecuadamente. Entonces, conclusión, Sandra, lograr la integridad es la respuesta correcta y estuvo muy similar en el primer sondeo versus el segundo. Estuvo muy similar. En el anterior estuvo en el 83% y en este segundo en el 78, 76, algo así. Eso muy similar. O sea que cumplimos el objetivo. Doctor Diego, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias, muy amables a toda la comunidad y a los que me acompañaron. Casi 100 personas estuvimos acá. Muchas gracias y los invito a que sigan haciendo de su vida una obra de arte a partir de vivir como un humano. Un abrazo, gracias. Mil gracias a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad.
No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Igualmente aprovechamos para invitar a todos los habitantes de La Guajira para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde del día 19 de noviembre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Gracias, chao. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.